¿Alguna vez has visto anuncios que dicen cosas como se ofrece casa en venta con el 50% de descuento? Y llegaste a pensar, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Entonces tienes que estar tranquilo, tu instinto está funcionando correctamente. Es demasiado bueno para ser verdad. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a estar un poquito inquieto, una disculpa, porque tengo una silla giratoria. Me propuse hacer un poquito más la labor de grabar los videos para también no descuidar el canal. Hoy me tocó grabar en la oficina, aprovechando que hoy es dominguito, no sé qué día lo estés viendo tú, pero hoy es domingo y entonces ya se terminó el día prácticamente, son como las 6 de la tarde, en lo que vamos terminando antes de que nos gane el sol. El día de hoy vamos a hablar sobre los remates bancarios. Hay muchas personas que normalmente se confunden con esta información. Ven en las plataformas que están vendiendo propiedades muy baratas, que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Puedo aplicar aquí mi Infonavit, me puedo asesorar y me pueden vender una propiedad con un descuento muy grande. Pero lo que no saben es específicamente qué conlleva el remate bancario y cómo es que se realiza este tipo de operaciones, los riesgos, costos, todo lo que hay que considerar. Los cuales para algunos pueden ser la entrada para la inversión en el ramo inmobiliario o las bienes raíces, y para otros es una historia de terror dignos de Stephen King. En este video vamos a ver qué son los remates bancarios, por qué existen, cuáles son sus ventajas y riesgos, y cómo evitar que una ganga termine costándote más del doble. El que te metas en un remate bancario es prácticamente como si compraras un vehículo y hasta después de que ya lo pagaste y ya se realizó toda la transacción, lo quisieras arrancar. Y entonces que no arranque. Empecemos por lo básico. Un remate bancario es una propiedad que el banco pone a la venta después de que el dueño original dejó de pagar su crédito hipotecario. Claro, el banco pues no es Santa Claus para andar regalando dinero a todos los que le escriban una cartita. Así que para explicarlo de una forma más fácil, el banco prestó dinero a una persona que quería comprar su propiedad. Posteriormente la persona dejó de pagarle ese monto que tenía que darle mensualmente al banco. Después de que el banco hizo algunas notificaciones, aún así la persona no continuó pagando. Por cualquiera de las razones. Mala intención, porque ya no se encontraba ahí, falleció, lo que sea. Así que el banco pues adquiere la propiedad. Ya que cuando escrituras tu propiedad mediante un crédito bancario, el banco graba en alguna de las páginas directamente de tu escritura que menciona, sí, la propiedad es tuya, pero todavía le debes un dinero al banco, por lo cual si no terminas de pagarla, el banco puede reclamar esa propiedad. Y una vez que el banco se ha quedado con la propiedad, lo que el banco quiere es recuperar su dinero. Y no solo recuperar su dinero, lo quiere hacer rápido. El banco no es una inmobiliaria, no es una beneficencia, no quiere bienes inmuebles, no quiere propiedades, quiere liquidez para poder seguir financiando a otras personas, ya que su negocio principal es justamente la cobra o el cobro de los intereses. Así que para el banco esta propiedad se convierte como para nosotros el recalentado que tuvimos en diciembre. Después de varios días ya no lo quieres, solamente quieres que se termine lo antes posible. Bien, ahora, ¿por qué existen los remates bancarios? Ya tuvimos un poquito la introducción justamente con los minutitos previos del video. Y como te habrás dado cuenta, pues los remates bancarios no aparecen por arte de magia, sino que son el resultado de una cadena de acciones y eventos muy comunes. Las principales causas pueden ser porque la persona que había adquirido la hipoteca con el banco perdió su empleo. Y aunque efectivamente los bancos cuando te prestan el dinero te meten seguros, como ellos puede ser seguramente el del desempleo, ya que en un crédito hipotecario, aparte de lo que te presta el banco, también tienes que estar pagando los seguros por si llegas a fallecer, llegas a tener también un desempleo o cualquier situación, son los que protegen tanto a ti como al banco. Ya sea también que tengas un endeudamiento excesivo, suceda una crisis o algo pase que genere un aumento en la tasa de interés y entonces ya te sea imposible pagarla, como la crisis del 94 aquí en México, la crisis del 2008 de manera internacional, que ya hicimos un video sobre eso. Y prácticamente todas estas crisis también hacen que los bancos cambien las condiciones de los créditos que brindaron en su momento. Así que muchas personas pues también llegan a tener situaciones en las que ya no pueden seguirlas pagando. Así que cuando la persona deja de pagar durante varios meses, el banco inicia un proceso legal llamado ejecución hipotecaria. Sabemos que el banco te manda notificaciones. Lo que menos quiere son problemas tampoco. Y va a tratar de darte un poquito más de espacio. Resolverlo de la forma más sencilla posible. Pero al final el banco tampoco es tan paciente. Es paciente pero no tanto. No tanto como tu ex esperando a que cambies. Una vez que ya se dio todo este tema que el banco adjudicó la propiedad, no adjudicó. Una vez que ya se dio todo este tema, que el banco ya directamente absorbió la propiedad a su nombre, se puede comentar que efectivamente las puede poner a la venta. ¿Y cómo se puede poner a la venta? Bueno, hay dos formas en las que puedes tú encontrar remates bancarios, ya que es importante saber que tampoco todos los remates son iguales. La primera podríamos llamarle el remate bancario en etapa judicial. Esto quiere decir que todavía el banco no ha resuelto la situación de manera legal.
Todavía la propiedad le pertenece a la persona que había escriturado en su momento, la cual no le siguió pagando al banco. Así que tienes todavía un juicio en curso, por lo cual tienes que saber que no puedes ingresar a la propiedad, no la puedes ver, y si tú decides adquirirla, tiene que ser con ese riesgo de que no la conoces. Inclusive el antiguo dueño puede seguir viviendo ahí. Claro, como te habrás percatado, efectivamente, este tipo de remate bancario es el más riesgoso, pero de la misma manera es el que tiene un mejor descuento. Me recuerda un poquito a las catafixias que habían en Chabelo, no sé si les tocó verlas, donde te tocaba justamente esperar a que te abrieran las cortinas y no sabías si te iba a tocar un extraordinario mueble troncoso o te iba a tocar ahí un señor que estaba repartiendo agüitas de coco. Justamente así son los remates bancarios prácticamente en esta etapa. No sabes exactamente qué te deparará una vez que, si es que logras ganar el juicio y que puedas adquirir la propiedad, no sabes qué te deparará ya que puedas ingresar a ella. Y el segundo tipo de remate será el adjudicado o el extrajudicial. Esto quiere decir que el banco ya ganó el juicio. Ya te evitaste todo este tema legal, que es la parte más complicada de los remates bancarios, por lo cual tu riesgo es mucho menor. Claro, son más caros, más seguros, pero también son los menos recurrentes. Claro que si buscas hacerte de un patrimonio, principalmente para vivir en él, es tu primera propiedad que estás adquiriendo, buscas las mayores garantías, así que esto podría ser conveniente para ti, ya que puedes pagar más, pero no tanto como a lo mejor el valor en el que se encuentra en el mercado. Puedes tener un pequeñito descuento, pero duermes mejor. Y eso también vale dinero. Ya entenderás un poquito más por qué los remates bancarios son tan económicos. Entre comillas, después explicaremos por qué las comillas y por qué insisto tanto en que termines de ver el video. Así que sigue poniendo mucha atención. Muchos creen que los remates bancarios son porque el banco es buena onda. Bueno, no muchos, pero hay quienes lo llegan a creer. Spoiler, no lo es. De hecho, muchas de las veces las propiedades no son ofertadas con descuentos reales. En muchas ocasiones puedes ver descuentos desde un 20% hasta un 75%. Así que tienes que conocer muy bien el mercado en el cual te estás metiendo. Ya que te estás metiendo en un problema legal, tienes que contemplar si en la balanza vale la pena meterte justamente en ese problema, y al ser legal puede durar años, por el descuento que buscas obtener de esta propiedad. Y como ya dijimos, pues el banco no es tan buena onda. Así que las razones reales son porque el banco busca liquidez. No quiere gastar tampoco dinero en mantenimientos, ya que al ser su propiedad, él se tendría que hacer cargo de todos los gastos de la propiedad. Así que quiere cerrar este problema lo más rápido posible, ponerle así caso cerrado. Por lo cual prefiere pasarle la bolita al comprador. Así que efectivamente el descuento compensará un poco el riesgo. No es un regalo del banco. Seguramente tú lo sabrás bien. Si te están vendiendo algo barato es porque hay algo detrás ahí. A lo mejor contemplar ciertas cositas adicionales. Se tienen muchos grandes mitos en los remates bancarios que tienes que contemplar. Si los has escuchado, ten justamente un poquito de precaución. Te mencionaré algunos para que tengas ese tipo de precauciones. El número uno que siempre te van a decir los vendedores o aquellos que te quieran meter en un remate bancario es que todo el proceso es muy rápido. Como lo mencioné hace un instante, prácticamente no todo es tan rápido. Hay procesos que llegan a tardar años. Inclusive tuve el caso particular de una persona que adquirió un remate bancario. Se aventaron más o menos como 5 años. 5 años desde que lo adquirieron hasta que pudieron ellos disponer de la propiedad. Tuvieron que resolver cada uno de los problemas que se les fueron presentando. Y una vez que ganaron el juicio, afortunadamente, todavía tuvieron que invertirle a las remodelaciones del departamento porque las personas cuando salieron muy molestas. Así que buscaron romper lo que pudieron y rayaron todo. Además de la pintura también golpearon cosas. Pero surgió una situación particular. Tuvieron una situación personal muy delicada, entonces tuvieron que vender parte de sus propiedades. Entre esas propiedades se encontraba este inmueble. Prácticamente toda la negociación y toda la ganancia que habían tenido durante esos 5 años se vio reducida a 200,000 pesos. 200,000 pesos sonará mucho, pero si contemplas que fue por 5 años a ver abogados que tuvieron que estar al pendiente y con los nervios de que sí fueran a ganar el juicio, quizás realmente te darías cuenta que esos 200,000 que tuvieron de ganancia no valieron para nada la pena todo ese tiempo. Con ello te darás cuenta del segundo punto, justamente, el segundo mito. Efectivamente, no siempre es así. Tienes que hacer un análisis previo, ya que tienes que contemplar los siguientes puntos. El valor del juicio que estás adquiriendo, porque no estás adquiriendo la propiedad, estás adquiriendo el derecho por pelear esa propiedad. Y por lo cual, como estás adquiriendo ese derecho para pelear la propiedad, vas a necesitar de abogados. Tienes que pagarle a esos abogados. Si logras ganar el juicio, justamente gracias a estos abogados también, tienes que pagar la adjudicación, que no es tan económica, y la escrituración a tu nombre.
Así que estos pasos tan solo ya son gastos considerables. Adicional a que si a lo mejor te rompieron alguna parte de la propiedad, tienes que contemplar esos gastos también, amueblarla nuevamente o volverla a pintar. Y el gasto que pudiera ser adicional de negociar a lo mejor con el dueño de la propiedad para que se salga de ella si es necesario. Y el mito número 3. Aquellos que te venden este producto de remate bancario te van a decir que cualquiera lo puede hacer. Y tal vez no están en lo incorrecto, pero no te han terminado la oración. Es que cualquiera lo puede hacer mal. Requieres conocimiento del mercado. Requieres una muy buena asesoría de abogados. Requieres de un buen asesor con experiencia en el ramo inmobiliario, si es que también tu abogado no conoce del ramo. Y todo esto nada más para tener como que una guía en el proceso. Todavía no tienes certidumbres de nada. Pues los remates no son improvisados, no es como armar un inmueble de IKEA o IKEA. Aquí no hay instructivo, por lo que tienes que contemplar riesgos justamente, cosa que casi nadie te lo dice. El riesgo legal es uno de esos muy importantes a considerar, ya que son juicios largos. La persona que está perdiendo la propiedad puede también meter amparos, hacer este juicio más largo, pueden no presentarse también o pueden de repente aparecer un nuevo propietario. No tienes un respaldo legal real, no firmas un contrato, no firmas una escritura. Realmente lo que estás firmando es una cesión de derechos litigiosos, que quiere decir que tú adquieres los derechos del cobro de dicho banco. El riesgo físico, que ya lo mencionamos, que pueden tener daños la propiedad, y el riesgo financiero, que al final pues efectivamente estás teniendo una ganancia pero no tienes un flujo. Entonces la ganancia la ves hasta que ganas el juicio, como recordamos, si es que lo ganas. Si no, mientras tanto tienes dinero ahí parado. Puedes tener los gastos no previstos e inclusive con ello pues un rendimiento menor a lo esperado. De hecho, te darás cuenta que en la mayoría de los lugares donde te dicen que puedes adquirir el crédito bancario, que puedes adquirir una propiedad con un muy buen descuento, viene una leyenda, una oración, un rengloncito que te dice solamente pago en efectivo, solamente recursos propios. Eso quiere decir que no aceptan los créditos bancarios, no aceptan los créditos hipotecarios, no te aceptan el Infonavit. Para poder adquirir un remate bancario, como no estás adquiriendo la propiedad, como el banco no puede grabarte una escritura para reclamar en caso de que no le pagues, sino que estás adquiriendo el juicio, ninguna institución financiera te va a prestar para ello. Así que tienes que tener tú los ahorros suficientes para poder pelear la propiedad. Si te dicen que la propiedad cuesta el remate bancario 700,000 pesos, tú tienes que tener 700,000 pesos ahorrados, más gastos que vas a tener. Así que si adquieres prácticamente con el capital justo, es como si te lanzaras sin saber nadar al mar y sin salvavidas. Si a pesar de haber visto todo este video, estás con la intención de adquirir un remate bancario, ya sea para ti o para una inversión, tienes que contemplar reglas básicas. Nunca inviertas capital que vas a necesitar a corto plazo. Lo vas a tener parado por un tiempo, quizás largo. Revisa el estatus legal con un especialista, para que conozcas los riesgos, el plazo que puede demorar este proceso y los gastos que puedes tener. Así que no compres solamente por el descuento que estás viendo en la imagen. Un verdadero inversionista no pregunta cuánto cuesta, pregunta cuánto me va a doler. Esto sí es importante que lo tomes en cuenta. Y si aún así entonces efectivamente decides participar, pues no tienes que acercarte directamente a las instituciones financieras en donde se hacen las subastas. Tienes que identificar los remates bancarios directamente con los bancos o con los juzgados o sitios especializados que justamente se dedican a publicar este tipo de remates, en donde podrás ver la lista de propiedades que tienen para poder hacer subastas y podrás inscribirte para poder ir a participar en ellas. Tienes que revisar la situación legal de las propiedades también, que te puedan resultar interesantes. Tienes que revisar también la zona, los precios que normalmente hay en esa zona, para que puedas hacer correctamente tus números. Y una vez que ya decidas adquirirlas o acudir a la subasta, efectivamente acudes a la subasta como tercer punto, por así llamarlo, para tener un orden, y se deben cumplir con los requisitos establecidos, como depositar una garantía de participación. Y una vez que ya tienes todo listo para poder acudir a la subasta, es importante que te mentalices. Tienes que tener la mente fría. Las subastas son muy emocionantes. Empiezas a ver que todo el mundo empieza a levantar sus paletas, empiezan a ofertar. Es algo, sí, con cierta adrenalina. Así que lleva un presupuesto definido y tenlo muy, muy marcado en la mente para que no te emociones. Y entonces esta subasta no se vuelva la pesadilla que vas a llevarte por un largo tiempo. Ese presupuesto que tú definas sea tu tope máximo, no te endeudes con la propiedad. Y si es que la propiedad eleva y no la puedes adquirir, no pasa nada, tendrás otra oportunidad más adelante. Pero no te lleves tú todos esos problemas. Y una vez que ganes la subasta, pues ya te tocará entonces llevar todo el proceso para regularizar la propiedad, del juicio, los abogados, bla, 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 bla.
hasta que ya esté a tu nombre, con escrituras inscritas en registro público de la propiedad y ante la notaría. Por lo que si te vas a aventar todo este proceso, trata de que la propiedad tenga un descuento mínimo de un 50% para que tengas un poco de margen para poder jugar en caso de cualquier situación. Hemos hablado muchas veces de los juicios, hemos hablado muchas veces de que te tienes que aventar el tiempo necesario con abogados para poder pelear la propiedad, pero no hemos hecho hincapié en qué sucede si es que tú pierdes justamente ese juicio, en caso de que el fallo sea a favor del deudor. Porque eso puede llegar a suceder. Y tú llegas a perder el juicio, lo que diste directamente o lo que has aportado realmente no tendrás forma de recuperarlo. Prácticamente ese dinero se habrá esfumado. Una segunda cosa a contemplar, pues que pueden tener vicios legales en la propiedad. Es decir, que podría tener algunos otros embargos, hipotecas adicionales, problemas con la parte de la herencia que estén disputando. Eso te llevará también otros gastos, otros riesgos. Y como mencionamos también que la propiedad esté ocupada, bueno, el desocuparla tendrás que contemplar también ahí llegar a un acuerdo con el dueño o llevar el proceso correspondiente de manera legal, porque tampoco, aunque ya sea tu propiedad, lo puedes sacar si no se quiere salir. Legalmente esta persona está protegida, así que tendrías que ver la manera de legalmente hacer que salga de esa propiedad. Así que ya visto todo esto completo que hemos hablado del video de los remates bancarios que no puedes adquirir con Infonavit, no puedes adquirir con otro crédito bancario, sino tiene que ser forzosamente con tus ahorros, los riesgos que engloba, te darás cuenta que si el banco entonces está anunciando una propiedad en remate, te das cuenta que no necesitas ser el superhéroe que llegue a rescatar al banco con su supercapa, que si algo aprendimos en Los Increíbles es que las supercapas no son buenas para los superhéroes. Y como conclusión, ¿los remates bancarios son una oportunidad real? Sí. ¿Son una oportunidad para todos? No, definitivamente no. Son una etapa y una herramienta poderosa para inversión si es que sabes en qué etapa adquirir, cuánto tiempo esperar y los riesgos que estás asumiendo. Pero si entras sin la información suficiente a un remate bancario, el remate te puede terminar rematando a ti. Entonces, mejor no entres a algo que desconoces. En bienes raíces y en ninguna inversión gana el más rápido, sino que gana aquel que entiende lo que está comprando. Si hay algo que me haya quedado pendiente, también si hay algo que me llegue a saltar o que llegué a mencionar mal, házmelo saber en los comentarios. Siempre promuevo esto, sobre todo aparte de que muevan el algoritmo y toda la parte de YouTube, bla, bla, bla. Realmente es muy útil si tú ya tuviste una experiencia en esto para que las personas que vayan a pasar por ello en los comentarios puedan informarse un poquito más. Si eres abogado también, directamente de ahí que puedas apoyarnos un poco. Cada uno tiene su especialidad. Directamente yo me encargo de la parte del asesoramiento inmobiliario, pero la parte legal conozco las bases, no las domino. La parte con los bancos, pues solamente aquellos que trabajan dentro del banco conocen exactamente todos esos procesos correctos. Si la propiedad está dañada, pues solamente aquellos que se dedican a las remodelaciones y reparaciones saben cuánto puede costar todo ello. Entonces, pues entre todos justamente que podamos ir poniendo nuestro granito de conocimiento, seguramente podrá apoyar a muchos. Así que muchas gracias por tu tiempo. Espero que mi tiempo también te haya sido de valor y espero que nos estemos viendo por aquí en otro video con más información para anticiparte en temas del ramo inmobiliario. Hasta luego.